Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Estamos con ustedes, Perla Berríos y Carla Jarada. Ahorita vamos a estar con Perla Berríos enfocándonos. Ahora se abre la toma. Se abre la toma, así es. Muchas gracias a Pati y yo por darnos el pase. Por supuesto, ¿cómo estás, Perla? Muy bien, Carla. Gracias por estar con nosotros este sábado. Tenemos un programa bastante interesante para todos ustedes. Son las 8 en punto de la mañana. Recuerde que estamos en simultáneo también por Radio Nacional. Vamos a empezar por esta normativa transitoria que se ha aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso respecto de las elecciones del año 2021. Anoche específicamente se aprobó este texto sustitutorio que permite a los partidos políticos elegir a sus candidatos con miras a los comicios del año 2021 a través, Carla, de dos mecanismos. El primero es un militante, un voto, y el segundo mediante delegados. Para que nos explique de qué va estas normas transitorias que se han aprobado y cuál es el objetivo, cuáles son, digamos, los puntos a favor y los puntos en contra, y sobre todo qué tanto podrían ser democráticas estas elecciones al interior de los partidos, que necesitamos partidos fortalecidos con miras a las próximas elecciones. Vamos a tener más adelante a Fernando Tuesta Soldevilla con nosotras, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Así es. Ahora, se ha mencionado, y eso lo vamos a hablar seguramente con Fernando Tuesta Soldevilla, que se ha aprobado esto entre gallos y medianoche, como ya está siendo habitual, además, todo lo que se aprueba en el Congreso de la República. Ahora, este texto, el texto de la Comisión de Constitución, fue aprobado con 76 votos a favor, 10 en contra y 35 abstenciones. Ojo, no se tomó en cuenta el comunicado de la OMPE sobre las complicaciones para realizar las elecciones internas a través de las cúpulas partidarias. Es decir, cómo no se va a tomar en cuenta lo que está diciendo el órgano que finalmente va a organizar estas elecciones. ¿Cómo nos vamos a organizar entonces? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a Fernando. También vamos a tener como invitado a José Carlos Requena, él es analista político, porque el gabinete Martos, recientemente conformado esta semana, se va a presentar el 11 de agosto ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. ¿Cuáles deberían ser los ejes de Walter Martos en su presentación? ¿Qué es lo que se espera conseguir con esta presentación en el Parlamento? Más aún después de lo que pasó en la última solicitud del voto de confianza, Carla. Y por supuesto, algunas bancadas ya han mostrado su posición de darle el voto de confianza. Pero otras esperan justamente esta presentación para definir una postura. Muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente con Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente además de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Así que vamos a hablar sobre esa aprobación de las normas transitorias para las elecciones 2021. Ojo, si usted tiene alguna duda, si quiere hacer alguna pregunta, ya sabe que puede escribirnos al Twitter, a Radio Nacional, @Radio Nacional FM, pero con el hashtag Diálogo Abierto. No al Twitter de Perla, no a mi Twitter, al Twitter de Radio Nacional. Bien, entonces le damos la bienvenida al doctor Fernando Tuesta. Bienvenido, gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Perla, Carla? Muy buenos días. Quería comenzar con una explicación sobre qué ha sido lo que se ha aprobado ayer en el Congreso de la República respecto de este texto sustitutorio para la elección de candidatos al interior de los partidos políticos. Hay dos modalidades que se han aprobado. Una es un militante, un voto, y la otra mediante delegados. No sé si podría explicarnos de qué va cada una y cuál es digamos, los puntos a favor y los puntos en contra. En la ley de partidos políticos había tres modalidades. Uno, lo que se ha llamado primarias. Dos, las que tú has señalado, eran tres. ¿Qué hacían los partidos? Utilizaban la tercera, la de delegados, que supuestamente los miembros de un partido elegían pues a determinadas personas que luego se reunían generalmente en Lima y ahí decidían todo, ¿sí? Estas elecciones fueron cuestionadas siempre. ¿Por quién? ¿Por alguien de fuera? No, por los mismos miembros del partido. ¿Por qué? Porque en realidad ahí básicamente se negociaba, se cambiaban puestos, etcétera. Esto produjo justamente que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política produjera una alternativa que se llamaban estas elecciones internas primarias, obligatorias, simultáneas
y abiertas, ¿no? Bueno, esto se suspendió bajo el argumento de la pandemia. Estábamos de acuerdo. Es necesario concentrar todos los esfuerzos para que exista seguridad sanitaria, sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros dijimos que al lado de eso, inmediatamente como paquete y una sola solución, debiera realizarse entonces estas llamadas internas donde solo participan los miembros de los partidos de manera no presencial. Porque si suspendes las elecciones primarias diciendo que hay un problema de riesgo de contagio, porque son presenciales, con mayor razón, estas internas donde participan los militantes. ¿Cuántos militantes hay en el Perú? Según los 24 partidos, según ellos, que obran en el Jurado Nacional de Elecciones, 1,5 millones. Tú no vas a movilizar 1,5 millones de manera presencial sin poner en riesgo su salud, seguridad sanitaria a ellos y a los miembros de la OMPE que organizan estas elecciones. Entonces, ¿qué hizo el Parlamento? Ustedes lo han señalado. La OMPE, a través de sus presentaciones y documentos, incluso un comunicado público que se hizo saber hace relativamente poco, como pocas veces hace la OMPE, le está recordando al Parlamento que a estas alturas es necesario tomar medidas que partan de aquello que se había justamente señalado. ¿Qué hizo el Parlamento? Mantuvo las alternativas, que es un militante, un voto y elecciones de delegados. Sin embargo, ahora, ¿quién decide qué modalidad? El partido. ¿Qué ha elegido el partido siempre? Por delegados. Sin embargo, acá viene el punto siguiente. Felizmente, no lograron sacar a la OMPE de su condición de organizador que algunos estaban exigiendo. Entonces, la OMPE va a organizar, porque siempre, ¿quién ha organizado las elecciones internas? Los partidos. ¿Qué hacía la OMPE? Asistencia, apoyo, pero no se responsabilizaba en la organización, que en general o era un desastre o era una manipulación en la mayoría de los casos. Ahora bien, uno se pregunta y dice, primera modalidad, un militante, un voto. Y la OMPE va a ir por el voto electrónico no presencial, vale decir por internet, cosa que está bien. Algunos querían también eliminarlo, pero ahora viene la de delegados. ¿Cómo va a ser la de delegados? Va a ser también a través del voto electrónico no presencial, es decir, digamos, en Tumbes, ¿ya? Existen 2 comités provinciales, ¿no? El estatuto del partido se dice que Tumbes va a tener una elección y se van a elegir delegados, donde participan a través, digamos, de voto electrónico no presencial, todos los militantes de todos los partidos que tienen allí sus candidatos. La pregunta es, si ya vas a comprometer a todos los militantes y que efectivamente eso garantiza participación, ¿para qué entonces vas a elegir delegado? Claro. Si antes la idea de delegado, ¿saben cuál era en los partidos? Era que hacer una elección a nivel nacional era complicado, complejo, no tenían el aparato, no tenían los recursos. Entonces venía un grupo de Lima y acá se decidía a todos. En las elecciones para el 26 de enero, saben ustedes, obra en las fuentes del Jurado Nacional de Elecciones que de los 24 partidos participaron 21. De los 21, casi todos por delegados. Hubo partidos donde, ¿cuántos eligieron a todos? 3 delegados, 3 en algunos casos. Doctor Tuesta. Participación de los militantes, 13% en alguna circunscripción, en el mejor de los casos. Entonces, esto es lo que se ha aprobado el día de ayer. Bien. Es un paso adelante, sí, porque va a intervenir en la OMPE, pero no es completo. Claro, no es... La mayoría va a elegir delegados. Sí, punto a favor entonces que la OMPE organice estas elecciones partidarias, pero según lo que le estoy entendiendo, punto en contra, que finalmente sean los propios partidos políticos los que elijan en estas 2 opciones, ya que por deducción, entendemos, van a elegir lo que han venido haciendo desde hace ya varios años, es decir, mediante delegados, porque es lo que les conviene. ¿Lo podemos poner en esos términos? Sí, ¿y saben por qué? Porque en la propuesta nuestra decía lo siguiente: lo que se decide de votación, por ejemplo, una lista de candidatos, es lo que va a llevar el partido para que se inscriba. ¿Qué pasaba muchas veces? Por ejemplo, salía una lista, ¿no?, elegida.
pero luego la directiva cambiaba. Tú estabas con el número 2 y aparecías con el 6. Tú estabas con el número X, aparecías con el número Y. Eso hacían los partidos. Y no es novedad, esto lo saben todos. Hay un segundo problema, sin embargo, en esta sustitutoria. Uno tenía que ver con elecciones internas. La segunda, se han dado normas que tienen que ver con la jornada electoral. Por ejemplo, se dice que la jornada electoral no va a ser como siempre de 8 de la mañana la votación hasta las 4 de la tarde, sino que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se extiende de 8 horas a 12 horas, lo que está bien, pero que dice para garantizar no que se distribuya más la gente, no haya mayor contacto, eso está bien. Sin embargo, ¿qué se le garantiza a los miembros de mesa? Nada. ¿Qué pidió la OMPE? Que se les pague un estipendio. Claro. Mínimo incentivo. Es decir, ahora van a trabajar más y sin embargo no se les va a dar nada, ¿no? Entonces, ¿qué garantiza que un miembro de mesa, uno, esté más tiempo que nunca? Dos, con el tema siempre de riesgo o de temor al contagio. ¿Eso va a garantizar? No, por eso es que la OMPE propuso una serie de medidas. El Parlamento, en muchos casos, ha decidido, uno, por cuestiones, intereses y políticas, otro por desconocimiento. Esperemos, sin embargo, que se pueda salvar esto último, porque si es que no se hace eso, la posibilidad de ausentismo de miembros de mesa va a ser alto. Pero no solo, Fernando, no solamente de miembros de mesa, sino de por sí, no, de votantes. Claro, también de electores. Claro. Porque, por ejemplo, hay otra cosa, dice, aquellos grupos de riesgo podrán ser exceptuados de la votación, ¿no? Hay un grupo de riesgo que señala cuáles son el Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, las personas con discapacidad no aparecen como grupo de riesgo, no aparecen en el grupo de riesgo del Ministerio de Salud. Ahí, por ejemplo, falta ajustar algunas cosas, ¿no? Esto se puede salvar. Ahora, se podría decir que los congresistas le han sacado la vuelta a la votación, entonces, porque al final han votado para hacer exactamente lo mismo. Vamos a verlo, porque una cosa es pues lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ajá. Vamos a ver entonces cuántos eligen definitivamente elegir, para la redundancia, los candidatos en sus respectivas circunscripciones. Claro. Por ejemplo, los de Ica, que elijan su lista de Ica, de los 24 partidos, y así sucesivamente. ¿Para qué elegir los de Ica delegados para que vengan a Lima, para decidir que a nombre de todos? Y allí vienen las componentes. Y incluso lo que allí se decide en Ica, de repente hay determinados candidatos que tienen preferencias, en Lima se negocia. En Lima se negocia. Justamente eso es lo que se trataba de combatir. Ahora, doctor Tuesta, oídos sordos. Un militante, un voto, que es la opción que también se ha aprobado y que sería la idónea, pero no sabemos si la van a elegir, probablemente no, genera o permite la multiplicidad de visiones, ¿verdad? Sin embargo, si eligen la otra, que es lo que han venido haciendo ya, es decir, por delegados, eso va a generar mayor fracturas también al interior de los propios partidos. Sin duda, es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido, pero además todo está basado, lo cual no está mal, en el estatuto. ¿Qué dice el estatuto sobre, por ejemplo, quiénes pueden ser candidatos, una serie de requisitos, etcétera? Por ejemplo, los invitados. Entonces el partido tiene que decir, digamos, en Lima hay 36, ¿no? Una lista de 36. El partido va a tener que decir, bueno, yo reservo el número 1, 5, etcétera, ¿no? Tiene que ser no más de la cuarta parte del conjunto de los 130 que constituyen la lista del partido a nivel nacional, que son los invitados. Pero previamente va a tener que decir, estos puestos no entran a la competencia porque ya van a ser ocupados por los invitados. Pero ¿qué pasa con estos invitados que nunca en realidad la ley señala con ese nombre invitados, sino designados? No precisa algo que nosotros en la comisión sí señalamos. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, ustedes son dirigentes del partido, pero resulta que el partido las colocaba como si fueran invitados, porque la ley no se oponía. La ley no decía, esa cuarta parte son invitados no miembros del partido. Entonces algunos dirigentes no pasaban por las internas y aparecían como invitados, ¿no?
Cosas como esa, digamos, siempre, Ahora, pues echa la ley, echa la trampita, ¿no? Ahora, Fernando, el tema del Jurado Nacional y la OMPE, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el papel del Jurado Nacional y de la OMPE, teniendo en cuenta que los jefes o las jefaturas tendrían que cambiar tanto a fin de agosto como en noviembre, me parece? Sí. ¿No? A ver, en el caso de OMPE y RENIEC, esto se está decidiendo este fin de mes. Ajá. Ya la Junta Nacional de Justicia está desarrollando un concurso, 3 de las 4 fases ya terminaron. Entonces solamente falta la entrevista personal. Yo creo que sería bueno que en general los medios de comunicación centren sus luces en esta decisión tan importante, porque el jefe de la OMPE, claro, con esa responsabilidad de justamente ejecutar los procesos electorales, tiene que ser pues una persona con experiencia, porque ya están pues las elecciones convocadas, ya están sobre la marcha, los planes, ¿no? Y sería bueno que los medios de comunicación, ustedes que siempre crean espacios de diálogo, presenten a los que han quedado en la final para que el público pueda saber quiénes son estos candidatos. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, la cosa es distinta, porque primero ha sido concurso público, OMPE, RENIEC. En el caso del jurado, se cambian de acá a noviembre 4 de los 5 miembros, incluido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El Ministerio Público ya ratificó al magistrado Arce, quedan 3, el representante de las universidades privadas de Derecho, el representante de las universidades públicas de la Facultad de Derecho y el representante del Colegio de Abogados de Lima. El problema de esto último es que la directiva misma ha sido cuestionada en sus últimas elecciones. Ahí hay un serio problema por resolver, pero lo que voy es que es un periodo muy complicado porque efectivamente se cambian las autoridades y lo mejor que puede ocurrir es designar o elegir a las personas que tienen a estas alturas experiencia. O sea, no podemos probar con personas que van a ir a aprender. Claro. Eso es alto riesgo. Ojo también con las fechas, justamente por el tema de los cambios de las cabezas de estas autoridades electorales. El Jurado Nacional de Elecciones en noviembre, la OMPE y RENIEC tendrán nuevos jefes el 31 de agosto. ¿Va a poder la OMPE organizar las elecciones internas de 24 partidos políticos? ¿Alcanza el tiempo? Entiendo que están con los planes apretados. Bueno, yo no hablo a nombre de la OMPE, ¿no? Pero obviamente tengo conocimiento de cómo están las cosas en términos de cronograma. Esta ley que se ha aprobado por el Congreso, el presidente la tiene que firmar lo más pronto posible, porque recién habilita a los organismos electorales que corran, porque están contra el tiempo. Lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero se necesita al lado del factor tiempo, es decir, decisiones ya, el factor económico. Si tú no le das dinero a los organismos electorales, no lo van a poder hacer, pero nuevamente el factor tiempo, se lo tienes que dar pronto. Si lo das más tarde, ya están en contra del cronómetro. Ahora, Fernando, ese es un aspecto técnico, el dinero, los tiempos, qué sé yo, pero la parte política, digamos, también para elegir a quiénes deben ser las cabezas de tanto jurado, RENIEC y OMPE, tienen que ser las personas, digamos, más probas, idóneas, ¿no? Idóneas, más capacitadas. Pero digamos, en los bolos para entrar, por lo menos Juan Jiménez Mayor en algún momento mostró su preocupación de aquellas personas que podrían ingresar a puestos claves involucrados en casos o investigaciones importantes sobre corrupción. Bueno, de lo que yo he visto y conozco a varios, por lo menos no tengo conocimiento que esto haya ocurrido. Es más, ya terminó la presentación del plan de trabajo que fue la semana pasada y hay un periodo en donde están pasando por pruebas de todo tipo y la Contraloría General de la República está asesorando técnicamente a la Junta Nacional de Justicia para justamente averiguar, ¿no?, toda la documentación que sea necesaria para que se filtre, digamos, los candidatos efectivamente que no tienen nada, no tienen una deuda de ningún tipo, no solamente económica, y esperemos que no. Yo creo que no. Por esa parte yo, por lo menos personalmente, siento cierta tranquilidad. No conozco a ninguno de los candidatos, tanto en OMPE como en RENIEC,
que puedan o pudieran haber estado involucrados Ahora, en actos la extracontrales. preocupación surge, doctor Tuesta, por el representante del Poder Judicial que vaya a ser elegido y que finalmente va a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda, sin duda. Bueno, acá es la mala hora, ¿no? O sea, elegir un presidente o miembros de distintos corporaciones, ¿no? Que conjuntamente conforman el Jurado Nacional de Elecciones no es el mejor momento, pero así es la ley. Entonces, ahora, tiene que ser un vocal supremo en actividad. De los 18 creo que hay, tienen que elegir uno, entre ellos. Ahora, no conozco a ningún miembro o ningún vocal supremo que conozca sobre elecciones. ¿Qué va a tener que hacer esta persona? Imagínense ustedes en diciembre, ya en plena campaña, ¿no? Yo creo que esta persona, aparte de ser una persona proba, tiene que ser una persona que deje trabajar, digamos, ¿no? A los que dentro del jurado ya están dirigiendo, según las funciones que le corresponde, todas las actividades del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y ser una persona que tiene pues una visión general, ¿no? De lo que es la administración de justicia en general, porque en particular no conoce, porque la administración de justicia electoral es ya a estas alturas una especialidad. Y no hay especialistas pues en la Corte Suprema, ni incluso en otros ámbitos. Es algo que también hay que tener en cuenta. Lamentablemente, tanto en la parte del Jurado Nacional de Elecciones como en OMPE, en los últimos 20 años, sí se han creado especialistas, pero no llegan necesariamente a esos cargos de envergadura. Sí, ahora, la organización Transparencia ha señalado que la elección de candidatos por delegados reduce la representatividad de los partidos políticos. No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chejade, ha dicho que no significa que se favorezcan a las cúpulas políticas, ha dicho textualmente, y que estas críticas vienen de personas ajenas que nunca han pisado un partido político, a quienes él llama, y lo estoy citando textualmente, respetuosamente los teóricos. ¿Qué le respondería usted, doctor Tuesta? No, no voy a responder en general, ¿no? Yo tengo con el presidente de la Comisión de Constitución una buena relación y espero que siga siendo respetuosa. Además, él no tiene por qué recibir, digamos, como suya las observaciones y críticas que se hacen en general para el desempeño de la Comisión y en general para el desempeño del Congreso. Lo que sí decir es que si es que los partidos y cuyos militantes supuestamente tienen experiencia, ¿por qué no hicieron una reforma? ¿Por qué no hicieron una reforma? Cuando no hay de parte, tampoco de ningún gobierno, de ningún partido, una propuesta integral de reforma. Fernando. Y si no hubiera sido esto, por una presión desde fuera, las reglas hubieran sido las mismas. No siendo ahora las mejores, algo se ha avanzado. Fernando, nos tenemos que ir porque sabemos que tienes que hacer, pero no podemos dejar de preguntarte respecto a los candidatos, porque, digamos, la norma establece que se pueden inscribir en el registro de organizaciones políticas del jurado hasta el 30 de septiembre próximo, ¿no? Sí. Digamos, pero en las encuestas aparecen personas que ni siquiera están inscritas. Va a tener que inscribirse. Va a tener que inscribirse. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ajá. De los 24 partidos, pese a que las normas han cambiado, no conocemos, por lo menos hasta ahora, ningún partido que se vaya a inscribir de acá hasta el 30 de septiembre. Las exigencias son muchas, o sea, considerablemente fuertes como para que puedan inscribirse acá el 30 de septiembre. ¿Qué van a hacer muchos de esos candidatos? Estamos hablemos por nombres, ¿no? George Forsyth, digamos del Solar, Jorge Nieto, digamos Verónica Mendoza, pero también Sillonis, también Roque Benavides y otros. Ninguno de ellos está inscrito en ningún partido. Si quieren seguir en carrera, van a tener que inscribirse y tienen hasta el 30 de septiembre. Se les ha dado un plazo, yo creo que allí han cedido ante las presiones porque era un escándalo, ¿no? Iban a dejar de lado a ellos y favorecido a un grupo muy pequeño de candidatos o precandidatos, como quiera, potenciales candidatos que tenían ya sus partidos claramente en términos de su representación.
Bien, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, aunque él comentaba que no se ha aprobado mucha reforma, que digamos, por lo menos en el tema de elección de candidatos al interior de los partidos políticos. Lo que se quiere es que haya más democracia, la mayor cantidad de participación, y aparentemente con lo aprobado no estaría garantizándose estos dos puntos que son vitales, ¿no?, de cara a los comicios del año 2021. Vamos de inmediato con información en vivo, Carla, a las 8:25. Jason Latorre se encuentra cubriendo las actividades del presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, así que nos vamos con el Jason. Adelante, muy buenos días. Así es, gracias, buenos días. Estamos exactamente en la Villa Panamericana, en el distrito de Villa El Salvador, donde el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz, junto con la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, se encuentran inspeccionando, supervisando este nuevo ambiente, esta nueva sala de observaciones que ha implementado de salud aquí en la Villa Panamericana y que cuenta, por supuesto, con 100 camas, cada una de ellas con puntos de oxígeno medicinal aptas para recibir a nuevos pacientes con la COVID-19 que requieran ser aislados en este lugar. Pacientes que tengan la COVID-19 o sospechosos también se reciben aquí en esta área de aislamiento que es la Villa Panamericana. Han estado conversando en algún momento con el personal médico asistencial que se encuentra presente aquí, quienes van a ser los encargados de darle tratamiento a cada uno de los pacientes que sean sospechosos o que tengan la COVID-19. Serán en total 235 los profesionales de la salud encargados de atender a las personas con la COVID-19 que lleguen a este lugar. Es el segundo ambiente, la segunda sala de observaciones que se ha implementado. La primera se instaló a inicios de junio, también con capacidad para 100 camas, cada una de ellas así de la misma manera con puntos de oxígeno, para poder darse abasto a las necesidades que tiene la Villa Panamericana en cuanto a la atención, recepción y cuidado de cada uno de estos pacientes con el nuevo coronavirus. Son 100 camas, repetimos, cada una de ellas con estos puntos de oxígeno. Hasta el momento se han atendido a 9.221 personas aquí en este establecimiento de salud, de las cuales 7.765 ya han podido ser dadas de alta. La Villa Panamericana es un ambiente en el que se aíslan a los pacientes que pueden ser referidos de un hospital o también pueden venir directamente desde sus hogares para ser atendidos y evitar que la situación se agrave. No se cuenta en este lugar con un área de cuidados intensivos. Lo que se quiere evitar es que los pacientes tengan que ser derivados a un hospital para que necesiten la atención necesaria. En estos momentos ya finalizan las autoridades el recorrido. Van a hacer un breve repaso de las camas que están siendo instaladas aquí en la Villa Panamericana y en distintas villas que se han instalado también en diversas regiones del país. En total ya son 4.000 camas que se han podido colocar en las diferentes villas panamericanas. Entonces, de alguna forma se está llevando a cabo esta inspección aquí en esta Villa Panamericana de Villa El Salvador. Es un ambiente de 44 hectáreas de la Villa Panamericana, diseñada a inicios del 2017, iba a ser una villa de atletas, pero por esta pandemia ha tenido que ser implementada para poder atender a estos pacientes con el nuevo coronavirus. En estos momentos habla ya la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli. Agradezco el gesto que ha tenido de realizar la visita a este segundo centro de aislamiento temporal en la Villa Panamericana. Para nosotros es muy importante y motivador contar con su presencia porque sabemos que los tiempos son difíciles. Sin embargo, el equipo y el corazón de todos los profesionales de salud que trabajan en estas villas es grande. Y seguimos comprometidos con hacer crecer nuestra infraestructura, pero sobre todo comprometidos con la vida y la salud. Y eso significa luchar por conseguir más altas en estos tiempos difíciles. Al día de hoy tenemos 170.000 altas
en todo nuestro sistema de salud y eso también nos hace sentir orgullosos. Lamentablemente hay fallecidos en este camino, pero nosotros no nos olvidamos de que luchamos por la vida y la salud. Y en ese sentido, ya al día de hoy tenemos 170.000 altas, pero también un modelo de trabajo que es muy importante, que comenzó con esta Villa Panamericana en marzo de este año, donde trabajamos los centros de aislamiento temporal. Eso es lo que es la Villa Panamericana, un centro de aislamiento temporal que no solamente quisimos dejarlo en Lima, porque Lima no es el Perú, lo hemos replicado ya en todas las regiones del Perú y al día de hoy tenemos 29 centros de aislamiento, pero modelos como esto, de villas, en donde la diferencia respecto a un centro de aislamiento temporal es que además de acoger a los pacientes durante su estancia hospitalaria cuando ya están contagiados, es contar con puntos de oxígeno, porque esta enfermedad es muy traidora, como digo, el avance de una fase a otra, de repente un paciente entra como leve y a los 5 días ya hizo una neumonía atípica y probablemente necesite un punto de oxígeno. Y entonces el modelo de la Villa Panamericana, que comenzó como un centro de aislamiento para pacientes leves, se vio complementado con una infraestructura como esta, en donde además contamos con una visibilidad permanente de todos los pacientes por módulo y puntos de oxígeno en caso el paciente pase a una situación de desaturación. Me comienza a faltar oxígeno, me siento intranquilo, no puedo estar en un departamento. Pasa a este centro de observación y aquí tienes vigilancia médica 24/7. Con puntos de oxígeno que funcionan a través de un isotanque, que es una mini planta que nos abastece a cada uno de estos centros hospitalarios. Al día de hoy tenemos ya más de 4.000 camas bajo este modelo de villas. Comenzamos con San Isidro Labrador, fue, además de esta Villa Panamericana, el primer centro de aislamiento temporal bajo modelo de hospital. En algunos departamentos se conocen como hospitales blancos por el color de la infraestructura. Luego seguimos con Iquitos, que tiene 79 camas, Lambayeque, tenemos en Heisen con 84 camas y también en Ferreñafe, entre los dos tienen 184 camas, San Juan de Lurigancho 200 camas, la Villa Mongrut, ¿recuerdan la Villa Mongrut? En la zona, para abastecer la zona de San Miguel, el Callao, la Red Sabogal, tiene 834 camas y, ojo, además de tener 834 camas, ha liberado mucho la saturación que había en Negreiros, en el mismo Mongrut, en el Hospital Sabogal. Al día de hoy tenemos casi 750 pacientes en la Villa Mongrut. Está la Villa Hilo, Moquegua, que son las que inauguramos la semana pasada con el Premier. La Villa Cerro Juli, que estuvimos también en Arequipa, ¿recuerdan? La Villa Cerro Juli, Villa Pucallpa, Villa Cajamarca y, si no me olvido, y las Villa Piura. Entonces, entre todas esas villas ya tenemos 4.000 camas. Acá. Mucho técnico. Ahí está. Pero se ha ido. Así como se viene dando cuenta de todas las camas que han sido instaladas hasta el momento a nivel nacional y en las diferentes villas que se encuentran. La Villa Panamericana. ¿Cuántos pacientes hemos tenido solamente en este lugar donde estamos aquí presentes? Que fue una villa deportiva y que hoy salva vidas. Ya nos acercamos pronto a las 10.000 personas que han transitado por esta villa, 10.000 personas a las que se les ha salvado la vida. Si trabajamos bajo ese esquema, son 10.000 personas, Premier, pero podemos multiplicarlo por 5 miembros de su familia en promedio que se han logrado salvar, porque han evitado el contagio dentro de sus miembros del hogar. Y tenemos ya casi, en total, nos acercamos a las 8.000 altas solo en villas, pero si hablamos en todo el Perú, bajo el modelo de villas, ya también nos estamos acercando a las 14.000 altas en todo el Perú. Estas villas
villas, mientras que me van poniendo el panel, son bien importantes porque desarrollan todo un protocolo. O sea, si bien es cierto, ustedes ya encuentran una infraestructura, detrás de todas estas infraestructuras hay un trabajo muy arduo de un equipo no solamente asistencial, sino también administrativo del Hospital Perú, donde se administra, por ejemplo, el protocolo de manejo de residuos sólidos. Hay un protocolo para la alimentación de los pacientes, desayuno, almuerzo y comida. Hay un protocolo para los temas asistenciales clínicos, protocolo de seguridad, protocolo de higiene. Cada villa tiene ingresos diferenciados para cuidar a quienes nos cuidan, para cuidar a nuestros profesionales de la salud. Y así podemos enumerar hasta 10 protocolos que se administran en cada uno de estos modelos. O sea, hay un trabajo detrás de cámaras muy importante que hay que valorar porque muchos asistenciales y también administrativos trabajan para que estos modelos funcionen como deben ser. Y terminamos señalando que al día de hoy en el Perú hemos trasladado 1.586 toneladas de equipos de protección personal, pero también trabajamos con todo lo que es nuestras bolsitas salvadoras, que son parte de los protocolos que se prescriben no solamente en las villas para nuestros pacientes leves, a través de nuestros médicos, que son los que están siempre atentos y recetan a los pacientes estos protocolos que se entregan en esta villa para los pacientes leves, sobre todo los que están en la torre. Y también tenemos además protocolos clínicos para los pacientes moderados, ¿no? Entonces, ya todo está protocolizado y lo que hacemos, como vuelvo a reiterar, es luchar por la vida y la salud de la persona. En ese sentido también, si me permite, ministro, quiero hacer una reflexión respecto al tema de los hinchas. Realmente es una falta de responsabilidad en estos tiempos ver que la ciudadanía, digamos, sale de todos los protocolos de seguridad porque infraestructuras como estas no son tan fáciles de conseguir. El sistema de salud está estresado y si no apelamos a la responsabilidad del público en general, esto nos puede costar muchísimo. Entonces necesitamos clamar por mayor responsabilidad a fin de poder cuidar a quienes nos cuidan y seguir trabajando por salvar más vidas y no contagiar a nuestras familias. Muchas gracias. Bien, le cede entonces la posta al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos Ruiz, quien ahora tiene la palabra. Señores, buenos días. Sean mis primeras palabras de felicitación a todo el personal que labora en salud. Hemos sido testigos presenciales en todas las jornadas que hemos visitado con los representantes de salud, con la señora presidenta ejecutiva de salud, a las diferentes regiones del país, y he visto la mística, el compromiso de todo el personal que labora. A nivel nacional, con esta implementación de este tipo de vías, ya tenemos 15 vías en diferentes regiones y 29 instalaciones de aislamiento. Y en todas ellas he visto a su personal totalmente comprometido, totalmente entregado al trabajo del cuidado de la salud de las personas. Yo felicito sinceramente, y lo hago de corazón, a todo el personal, porque personalmente he verificado su trabajo, nos ha acompañado en la mañana, en la tarde, en la noche, para transportar grandes cantidades de material, de equipos de protección, de medicinas, como lo he visto, más de 1.500 toneladas, lo hemos hecho conjuntamente con las Fuerzas Armadas, constantemente estamos apoyándonos mutuamente y de esa manera están salvando muchísimas vidas a nivel nacional. Mis sinceras felicitaciones, estamos implementando 100 camas más para cuidados intermedios con su respectivo tanque de oxígeno y también que pronto se está instalando en esta semana un isotanque que permita a través de la conexión llegar directamente a los pacientes que lo necesitan. Este es un trabajo integral, conjunto que se está haciendo dentro de una estrategia que está trabajando todos los sectores, todos los niveles, a nivel nacional. Ayer y antes de ayer se trabajó en las tres provincias de Moquegua y la próxima semana estamos replicando en otras regiones en forma simultánea. La idea es llevar el tratamiento temprano lo antes posible a las personas y a la vez que seguimos optimizando la respuesta hospitalaria. Reitero mi felicitación y mi agradecimiento por ese trabajo a todo el personal de salud
que siempre le he visto totalmente comprometido y trabajando de la mano con las Fuerzas Armadas. Bueno. Entonces, tienen palabras por parte de la prensa ahora para el nuevo jefe del gabinete ministerial, Walter Martos Ruiz, quien ha llegado hasta aquí, hasta la Villa Panamericana, para supervisar la entrega de estas 100 camas con puntos de oxígeno. Tiene la palabra nuevamente. Como usted sabe, apelamos a toda la población. No tenemos que seguir comportándonos como lo hacíamos antes de la pandemia. Estamos todavía con la pandemia. El virus está matando muchísima gente. No podemos tener una actuación irresponsable de salir, contagiarnos y llevar el virus a nuestras casas, a nuestras familias. En este momento, la mayor cantidad de contagios es justamente por las reuniones sociales, porque estas personas van a su casa, contagian a sus familiares y estos familiares están yendo a visitar a sus otras familias y al llegar a la casa se sacan la mascarilla. Y este es el nivel de contagio que estamos teniendo en esta segunda ola, es por ese motivo. Entonces, hago un llamado a la responsabilidad ciudadana. No podemos comportarnos irresponsablemente ante una pandemia que nos está costando muchísimas muertes. Por favor, seamos conscientes, mantengamos la distancia, quedémonos en casa. Y si se está dando la oportunidad de que podamos presenciar a través de la televisión un partido de fútbol que se tiene que jugar con todos los protocolos en un estadio sin público, después de haber tamizado a los jugadores con sus pruebas correspondientes, asumamos la responsabilidad de verlo en nuestra casa. No es momento de celebraciones, no es momento de celebraciones. A nivel nacional tenemos muchísimos fallecidos y por favor actuemos con responsabilidad y con el sentimiento de peruano, por respeto a estas personas que están enfermas, quedémonos en casa. Se han suspendido 3 días, estamos conversando con el Ministerio de Salud y también con el Instituto Peruano del Deporte. La Federación ha pedido tener una reunión, pero indudablemente, si no se garantiza que sus hinchas se queden en su casa, ya tomaremos las medidas que corresponden. Por el momento solamente ha sido suspendido temporalmente, pero eso depende del comportamiento de cada uno de los hinchas. Yo reitero mi pedido a los hinchas, por favor, estamos en una pandemia. Hay gente que por nuestra irresponsabilidad se está contagiando y muchos de ellos están falleciendo. Quédense en su casa y actuemos responsablemente hasta que termine esta pandemia. Luego continuaremos con nuestras actividades, que nosotros los peruanos somos efusivos, pero ahora tenemos que actuar con prudencia. ¿Esta reunión cuándo va a concretarse? El día de hoy se está inaugurando 100 camas. Se le hace la consulta al ministro Walter Martos Ruiz sobre la demanda de pacientes con COVID-19 y sobre si hay un plan de vigilancia. Sí, el día de ayer hemos tenido una reunión bastante larga con los representantes del Ministerio de Salud, con los representantes de salud y con la gran mayoría de sectores que interviene, y hay un plan de abastecimiento de oxígeno a nivel nacional que lo vamos a dar a conocer en el discurso, ya en forma detallada, seguramente lo va a dar con mucho más detalle la ministra de Salud, pero ya tenemos un plan de abastecimiento de oxígeno para nivel nacional. Ministro, estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Cómo va el tema de la cuarentena focalizada en distintas regiones y si se evalúa aplicar también en algunos distritos de Lima? La cuarentena focalizada tiene la restricción de que los días domingos es inamovilidad absoluta para todas las familias y también tiene la restricción de que el toque de queda empieza a partir de las 20 horas en lugar de las 10 de la noche acá en Lima. Y también se cortan los viajes interregionales a ese lugar o desde ese lugar. La idea es que con estas cuarentenas focalizadas se restrinja un poco los movimientos, pero ahora que estamos con la reactivación económica, porque necesitamos reactivar la economía, porque si no hay una economía adecuada no vamos a tener el financiamiento para hacer frente a la pandemia. Ya en este momento es totalmente inadecuado volver a una cuarentena totalmente estricta. Y acá tenemos que trabajar el gobierno tratando de inmovilizar los días domingos con el toque de queda, pero acá viene la responsabilidad personal. Ya aprendimos a protegernos. Pongámoslo en práctica, la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, seamos responsables. Ninguna estrategia es eficiente si todos los ciudadanos no colaboramos con ello. Ya aprendimos a
a protegernos, ya aprendimos a tener algunos tratamientos tempranos. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento todos los peruanos. Y segundo, aparte de esta cuarentena focalizada, estamos teniendo también una respuesta integral, con esta optimización de la respuesta en lugares donde el contagio está creciendo y también con el tratamiento temprano. Esas son las medidas que como gobierno estamos implementando, pero lo más importante, ninguna estrategia, ninguna optimización de salud responde adecuadamente si es que los ciudadanos no tenemos una disciplina y una prudencia de cuidarnos nosotros mismos. No va a funcionar si nosotros, todos los peruanos, no colaboramos en la lucha contra esta pandemia. Muchas gracias. También una pregunta, o retomando el tema, ¿se va a reunir con las federaciones para ver el tema justamente si se puede controlar o no a los hinchas? Como segundo tema, ¿ha fallado la inteligencia en la policía? Porque los fuegos artificiales y esta reunión entonces nuevamente el tema de los hinchas que se aglomeraron en los exteriores del Estadio Nacional ayer, previo al partido entre Universitario, también, por ejemplo, Universitario de Deportes y la Academia Cantolao. Nuevamente aumentar o bajar el horario del toque de queda a las 8 de la noche. Vamos a tener una reunión con el representante de la federación. No hemos todavía concertado, el día de hoy se han comunicado conmigo para tener una reunión. Vamos a coordinar en base a todas las actividades que tenemos el día de hoy. Nos vamos a reunir lo antes posible también con la policía para, y si es posible, con los representantes de las mismas barras, porque ellos también tienen que comprometerse. Si la federación conversa con ellos, nos aseguran de que esto no va a volver a suceder, bueno, llegaremos a un acuerdo. Caso contrario, si no se dan estas medidas de confianza, indudablemente que como gobierno está de por medio la vida y la salud de las personas, y eso no está en juego. Eso no es un partido de fútbol y tenemos que tomar la seriedad en ese caso. Entonces, la federación y los representantes de las barras, etcétera, tienen que garantizar que esto no va a volver a suceder si ellos desean que continúen los partidos. Muchas gracias, muy amable. El ministro Walter Martos Ruiz, jefe del gabinete ministerial, se retira ya de esta sala de observaciones. Para poder Vamos a priorizar los temas, justamente lo que estamos hablando en este momento, la lucha contra la pandemia, lo que es la reactivación económica, la seguridad ciudadana, estamos hablando, y la generación del empleo. ¿Confía que el voto de confianza es un hecho el día martes? Lo que confío es que todos los peruanos tenemos que unirnos con un sentimiento de amor a la patria y de capacidad de servicio para todos los peruanos. Creo que los congresistas realmente tienen ese sentimiento que todos los peruanos tenemos. ¿Se va a modificar el horario del toque de queda, ministro? Eso se decide en Consejo de Ministros, es una decisión colegiada del Consejo de Ministros y indudablemente con la decisión del señor Presidente de la República. ¿Que retirará también la cuarentena focalizada en algunos distritos? Eso se va evaluando continuamente conforme se va desarrollando la pandemia y nosotros vamos tomando decisiones en base a las recomendaciones que dan los profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces hace un hincapié en los temas que va a tratar en el día martes, ¿no? Día en que va a acudir al Congreso de la República para solicitar el pedido de confianza al Pleno del Congreso. De algunas formas ha señalado que lo que va a priorizar es la lucha contra esta pandemia, la seguridad ciudadana y la reactivación económica. Van a ser los puntos más importantes a tratar en este pedido de confianza. Continúa acompañado el presidente del Consejo de Ministros junto a Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud. Ha señalado también que no es momento de celebraciones en torno al tema de los hinchas que se han reunido, aglomerado de alguna forma en los exteriores del Estadio Nacional, que de momento la suspensión de estas labores del torneo nacional de la Liga 1 ha sido suspendida de manera temporal por 3 días, pero se va a evaluar, se van a reunir con la Federación Peruana de Fútbol y ha dicho que es importante reunirse también con los hinchas, quienes son los protagonistas y quienes habrían ocasionado este tipo de disturbios en los exteriores de este recinto deportivo. Con esta información volvemos con ustedes a estudios desde la Vía Panamericana de Villa El Salvador. Correcto, Jason, gracias. El premier ha dicho que es posible que se reúnan también con los representantes de las barras, se van a reunir con la Policía Nacional, con los representantes de la Federación, porque no queremos ver imágenes como las de ayer,
Estamos en un momento no solamente en el que no se debe, digamos, no tenemos ánimo de celebración por una cuestión de empatía con quienes están sufriendo en nuestro país muchísimo por haber perdido un familiar a causa del coronavirus. No solamente por eso, sino porque hay reglas claras. No se pueden hacer reuniones, no puede salir usted a la calle sin mascarilla, no puede gritar, no puede... O sea, por favor, empecemos por respetar lo mínimo que se nos dice. Claro, y no es momento de celebraciones. No es momento de celebraciones. Punto y ya está. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Este martes 11 de agosto, el premier Walter Martos se va a presentar ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Vamos a hablar sobre este tema en amplitud y otros con nuestro siguiente entrevistado, Carla. Así es, vamos a conversar con José Carlos Requena, analista político, que muy amablemente además nos ha estado esperando mientras estábamos viendo justamente las declaraciones de Martos respecto a las decisiones o a la reunión que va a sostener con la Federación, que ha sido una de las primeras decisiones que ha tomado. Señor Requena, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Carla, Perla, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Esta decisión tomada ayer cree que le suma puntos respecto a la exposición que tendrá ante el Congreso de la República? La decisión de suprimir la Liga 1, dices. Sí, se podría decir. Bueno, seguramente serán algunos de esos temas que se aborden ya en el debate, ¿no? No sabemos bien el tono del mensaje. El señor, no, a diferencia de lo que había hecho Cateriano, que había planteado como 3 ejes de su gestión, el señor Martos creo que no ha tenido tiempo todavía de hacerlo. Supongo que se enfocarán en el tema de la pandemia, donde el señor Martos ha tenido un rol como ministro de Defensa, ¿no? Y seguramente por ahí también vienen varias preguntas. Sí, él ha adelantado que va a ser efectivamente un discurso que se va a centrar en la lucha contra la pandemia y también el tema de la reactivación económica dirigida sobre todo a medianas y pequeñas empresas que han sido las más golpeadas durante este periodo y a muchas de las cuales no les ha llegado, por ejemplo, estos bonos de Reactiva Perú. Sí, aquí hay un cambio importante, ¿no? Hace algunas semanas, cuando el presidente convocó las elecciones y cuando se dio todo este debate en torno a las reformas constitucionales que debían hacerse para reformar la legislación electoral, parecía que ya el gobierno miraba hacia lo que yo llamé en una columna la pospandemia, ¿no? Digamos, si quieres, dado que no, digamos, el frente sanitario se presentaba muy desafiante, mirar a los comicios del 2021. Lamentablemente, la realidad en los pocos días que estuvo el señor Cateriano en el cargo y todo con el tono de las cosas que están pasando, como que ha devuelto la política a la realidad, y la realidad es enfrentar la pandemia desde el frente sanitario y desde la reactivación económica. Hay decisiones que seguramente van a ser muy costosas, dar marcha atrás. Me refiero, por ejemplo, hay esta expectativa, este debate sobre si se debe regresar a un estado similar al de previo al 30 de junio. Eso parece muy complicado. En consecuencia, creo que con estas limitaciones van a tener que ver cómo se afrontan la gestión, y ahí es clave cómo se atiende, cómo se asiste a las poblaciones vulnerables. Ahora, José Carlos, aquí hay un cambio de estrategia, ¿no? Si bien Cateriano no era militar, era confrontacional. En cambio, ahora tenemos a un militar que más bien él mismo ha dicho que no tiene mayores egos y que busca el diálogo y más bien no la confrontación. Sin embargo, es digamos, un mensaje, ¿no? Un militar que toma la batuta en un momento difícil en nuestro país, en que se necesita un orden. No sé tú cómo lo ves. Sí, la verdad, con las precariedades que tiene el país y además por la estructura que tienen los órganos castrenses, suelen ser lo que reacciona mejor a situaciones de crisis. ¿Qué tanto de eso hemos visto en la pandemia? No hemos visto mucho. Sí lo vimos, por ejemplo, en la atención del niño costero, que las Fuerzas Armadas tuvieron un despliegue importante y fueron el pilar fundamental para enfrentar el niño costero con todas las limitaciones que pueden haber habido.
Ahora no hemos visto eso, ¿no? Entonces, Martos tiene el reto de alguna manera ver qué cambió entre el lunes o el amanecer del martes y a solo pocos días regresar al Parlamento. En este momento, en este lapso, se han hecho negociaciones, se han hecho acercamientos, se han brindado explicaciones que den un resultado distinto al que vimos el martes pasado, pues eso lo vamos a ver. Yo creo que si simplemente se ha cambiado de persona y se va y los puentes van a seguir desconectados, quizás debamos enfrentar una situación lamentablemente complicada. Y eso es lo que vamos a ver. Yo no estoy al tanto de algunos acercamientos que hayan habido. Ojalá que el ánimo sea distinto y que este periodo de inestabilidad se supere prontamente. En una entrevista, o en una de sus primeras entrevistas, de hecho la brindó el premier aquí en TV Perú, al programa Cara a Cara, señaló que en su calidad de ministro de Defensa, él había tenido la posibilidad de tratar directamente con varios congresistas, a los cuales incluso había invitado a alguno de sus viajes a alguna región puntual para tratar temas, abordar estos temas in situ, y que él sí creía que varios congresistas tenían un interés real por problemas de sus regiones. ¿Tú consideras que existe o podrá existir una mejor articulación entre Martos y el Parlamento Nacional? ¿Crees que el manejo que va a poder tener él y la llegada va a ser mucho más auspiciosa? Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Lo que mostraban los datos era que la votación que había alcanzado, y esto es un dato, por ejemplo, que reseñaba Bajo Público en un reporte reciente, la votación que había obtenido Cateriano era de bancadas o congresistas limeños. Entonces, falta mirar precisamente todo lo que pasa en las regiones, todo lo que pasa en Ancash, por ejemplo. Entiendo que hay un esfuerzo por articular algo similar a la respuesta en Guayaquil, en la que participan representantes del Parlamento como Otto Gigovich. ¿Qué es lo que está pasando en Junín cuando hay algunas situaciones que además de la pandemia se junta el frío habitual en estas estaciones? Entonces, yo creo que mirar al interior es algo que si Martos efectivamente va a hacer, podría darle ese mejor aterrizaje, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, escuchar, porque claro, digamos, nos hemos centrado en el debate de un presunto chantaje o de la permanencia o no de algunos miembros del gabinete, pues, pero más allá de eso hay una situación real y es que hay poblaciones, sobre todo en el interior del país, que están enfrentando momentos muy pesados, en gran parte unas medidas que se han relajado y no se ha ejecutado un control adecuado. Como qué pasó con Puno o Cusco, por ejemplo, es algo que debemos ver para poder contener, ¿no? José Carlos, pero esa realidad que tú mencionas existía cuando se presentó el gabinete cateriano y existe y existirá cuando se presente Martos. El tema del chantaje o no chantaje sigue siendo el mismo, porque el ministro de Educación sigue siendo el mismo y se le interpelará por los mismos motivos también. Es decir, el tema de la educación universitaria sigue siendo un obstáculo, digamos, en el Congreso de la República. ¿Eso va a cambiar? Eso, mira, yo aspiraría a que se manejen por canales separados. Por un lado, la confianza, que debe ser un hecho que se define el martes, y por otro lado, las interpelaciones, digamos, el control político que ejerce el Parlamento es algo estipulado, o sea, es un poco ingenuo pensar que no lo van a hacer. Entonces, para contener eso, tienen que haber alguna estrategia de acercamiento. Seguramente el señor Benavides y la señora Alba, sobre la que también hay interpelación, y que de hecho la ministra Alba ha ido numerosas veces, alguna vez incluso le han hecho esperar una hora para luego decirle que no la van a atender. Estas cosas son procesos propios del sistema democrático. Entonces, cómo lidiar con ellos es lo fundamental. Lamentablemente el gobierno no tiene bancada y optó por no tener bancada. Entonces, está de alguna manera sembrando lo que cosechó. Y en esta coyuntura va a tener que forjarse esa correlación porque le queda todavía un año. Y efectivamente estas de choques seguramente no se superan, pero van a existir, ¿no? Ahora, la única bancada que ha mostrado públicamente su desacuerdo en
votar a favor de una censura contra el ministro de Educación, Martín Benavides, ha sido la bancada, el Partido Morado. Los demás o van a esperar su presentación o ya han adelantado algún tipo de opinión, como por ejemplo Unión por el Perú, que estaría dispuesto a apoyar una eventual censura. Esto evidentemente generaría pues un cambio, ¿no es cierto? Tendría que buscarse otro representante de esta cartera, pero ¿qué tanto va a sumar, qué tanto sumaría en esta nueva era, digamos, que se trata de establecer más aún entre la relación Ejecutivo-Parlamento, más aún ahora cuando el presidente del Congreso ha dicho queremos tranquilidad, nosotros no tenemos ningún ánimo de generar desestabilidad o inestabilidad en el gobierno? ¿Qué tanto se puede avanzar? Mira, lamentablemente en los meses que quedan, cada vez que el Ejecutivo vaya al Congreso va a tener que ir con la calculadora en mano, ¿no? Cada voto sume, contará, y ahí creo que va a ser fundamental por lo menos la relación que se establezca con aquellas bancadas que forman la mesa directiva y que en algún momento formaron un acuerdo de gobernabilidad precisamente en febrero antes de instalarse, y que tienen además la mayoría de las votaciones. APP tiene 22 votos, suelen votar en bloque, Acción Popular tiene 24 y más bien suele votar partido. Entonces, entre estos números es que se va a tener que hacer es una situación lamentable, pero es lamentablemente. Ahora, ¿qué va a tener que hacer? Si va a remover o no un funcionario, pues eso lo veremos cuando precisamente se dé la censura o no. Pero yo aspiraría a que esto camine por canales separados, ¿no? Todos queremos aspirar a eso, pero hay un fantasma que se escucha y se escucha por más que Merino llame a la tranquilidad. Y parte de Acción Popular, no sé de qué facción, cuál, porque efectivamente está partida, y es la vacancia. Se habla de vacancia y estamos a un año todavía, queda todavía un año por gobernar. ¿Existe efectivamente ese fantasma o simplemente es exacerbar una situación de inestabilidad? Bueno, yo entiendo que en los sectores más radicales existe ese fantasma efectivamente, pero esperemos que pronto se despeje. Sería, creo, echar muchas más leña al fuego. No veo que se pueda ganar con esta vacancia. Yo creo que es hora de, recogiendo además la propuesta del presidente Vizcarra, darle contenido a este Pacto Perú famoso, o sea, pero no que sea una cuestión de foto, una cuestión de ronda de diálogo, todos estamos felices, sino un diálogo sincero, honesto, y que de alguna manera ayude a llevar este último año. Yo creo que es fundamental que una situación como la que estamos, como la que enfrentamos, no se piense en aquello que nos aleja y más bien se aspire a cortar esas distancias, ¿no? Y algo que nos hermana, sin duda, es que todos estamos expuestos a la pandemia y todos quisiéramos que la reactivación económica sea lo más sólida posible. ¿Podemos aspirar realmente a un diálogo constructivo, un diálogo que tenga frutos? Me refiero al Pacto Perú, que fue anunciado por el presidente en su mensaje a la Nación. Les va a tocar a los políticos que tengan la voluntad. Cuando hay voluntad se puede lograr todo. Y ahí eso pasa no solo por el Congreso, sino también por el Ejecutivo y en general por todos los que quieren propiciar estos espacios. Se ha hablado del Acuerdo Nacional, por ejemplo, que sería la Secretaría Técnica de este pacto. Pues hay que reforzar ese espacio, porque recordarán ustedes, el Acuerdo Nacional surge en 2001 y paulatinamente ha ido perdiendo peso. Primero porque muchos presidentes optaron por básicamente tomarse la foto, otros luego para básicamente desprestigiarlo, y finalmente lo sacan cada vez que les quiere dar utilidad, pero lo real es que requerimos un pacto que nos ayude a seguir mirando adelante. Nos hemos privilegiado en enfatizar nuestras diferencias y creo que despejarlas es lo fundamental, sobre todo por la coyuntura que enfrentamos. Ahora, entre las fuerzas políticas del Congreso hay muchas diferencias, pero y tú has mencionado algo bien interesante y es que, claro, el gobierno no tiene una bancada, nunca se trabajó por tener una bancada. Entonces, ¿a qué votos puede aspirar si hemos subestimado al FREPAP también? O sea, digamos, no va a apuntar al FREPAP tal vez, pero ¿a quiénes puede apuntar, digámoslo así, para tener sus votos? Mira, yo esperaría que aquellas bancadas o aquellos grupos o aquellos congresistas que tienen posiciones muy radicales e irresponsables terminen siendo, digamos, aislados y que más bien se aspire a todos aquellos que sí tienen una voluntad de construir un país. Y es
eso digamos, por más allá de las diferencias ideológicas que obviamente son propias de una democracia. Pero en la pandemia hay espacios de coincidencia que se pueden acercar, yo te diría, con la gran mayoría de bancadas. Hay actores y bancadas, digamos, muy intransigentes, pero creo que es momento de empezar a trabajar con las bancadas que sí te den un espacio para poder avanzar. En términos numéricos, yo pensaría que las bancadas más numerosas te brindan un espacio para poder hacer eso. ¿Qué cosas se puede ofrecer? ¿Qué cosas se puede negociar? Y esa es otra cosa. Las conversaciones, el diálogo, lamentablemente en la política contemporánea, sobre todo en la peruana, en que la polarización es la que prima, se ha desprestigiado. Pero la naturaleza de la política es conversar, y conversar y ver en qué puntos te pones de acuerdo y en qué puntos se sigue dando. Pero lo fundamental es buscar esos espacios precisamente. Y yo te diría que estos espacios que piden vacancia o que reiteradamente van queriendo desestabilizar algún sector en particular, pues hay que aislarlos a uno y otro lado, porque también muchas veces se dice, si se toma esta decisión, se está dando la razón a aquellos que quieren ir contra una política determinada. Pero las reformas por naturaleza no deberían depender de una persona. Entonces, lamentablemente, guste o no, los mecanismos de la democracia exigen o dan espacio a que el Congreso ejerza un control político. Ahora, este régimen optó por no tener una defensa frente a ese Congreso, y estamos pagando consecuencias. José Carlos, tú decías que tú esperas que vayan por caminos separados. Te referías al voto de confianza y al tema de la interpelación al ministro de Educación. Pero, ¿será posible esto? ¿La investidura acaso no incluye también toda la política general del Estado? La incluye, pero como son votaciones separadas, hay espacio para decir, ¿sabes qué? Ahora hablemos de la confianza, de la interpelación. Hablemos cuando el ministro tenga que venir y hacer sus descargos o responder las preguntas del pliego interpelatorio. El pliego interpelatorio que además tiene muchas debilidades, y por eso es que te decía, hay que aislar a esos espacios, a esos actores que muchas veces son reducidos, pero que tienen tanto voluntarismo que terminan jalando las narices a algunos de sus colegas, ¿no? Y que evidentemente el control político no se ha visto, no se ha interpretado como si fuese una fachada de intereses subalternos, que es algo que se denunció hace unos días respecto de la presentación de Cateriano en el Congreso y que todavía ha quedado como muy por encima de la mesa, por más de que el presidente del Parlamento diga o haya dicho en una conferencia de prensa que no ha habido ninguna intención detrás de, es decir, que no habían pedido la cabeza del ministro de Educación. Sí, efectivamente, lamentablemente el control político sí puede dar espacio a que haya una suerte de chantaje o algo como lo que se ha denunciado. Yo creo que ahí es hora de que los congresistas sustenten sus votos. Hemos visto los debates, algunos lamentablemente no son tan sólidos, pero pues yo creo que los periodistas, la sociedad civil, los electores, le podemos pedir cuentas a nuestros representantes por las decisiones o el sustento de las decisiones, y eso es lo sano en una democracia. Muy bien. Muchísimas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros, por haber analizado algunos puntos respecto a lo que se puede esperar en esa presentación del 11 de agosto del gabinete Martos, y ojalá de verdad vaya por cuerdas separadas, ¿no es cierto? Y se dejen los intereses personales de los congresistas. Y creo que lo que todos esperamos es un debate de calidad, un debate alturado, que los congresistas puedan exponer sus inquietudes, que puedan articular bien sus ideas, que se planteen interrogantes también, por supuesto, pero no perdamos de vista que nos encontramos ya en una crisis sanitaria. No le sumemos más crisis a una situación que de por sí es perjudicial. Hay que pensar en el país y en todos aquellos peruanos que necesitan de unidad en este momento. Unidad para poner en práctica toda la política pública para acabar con esta pandemia. Hacemos una pausa, volvemos.
16 minutos. Esto es Diálogo Abierto. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Carla Jarada. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la programación que se va a estrenar luego de Diálogo Abierto, justamente una nueva programación para estudiantes con discapacidad severa. Va a haber servicios educativos especializados, ¿no es cierto? Porque se está pensando también en los muchachos con habilidades especiales, ¿por qué no? Así que se amplía la gama de servicios de Aprendo en Casa. Para eso vamos a conversar con Paul González Oporto, director general de Servicios Educativos Especializados del Minedu. Señor González, bienvenido a Diálogo Abierto. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Buenos días, Perla. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, por favor, sobre este programa para estudiantes con discapacidad severa. Sí, efectivamente, el día de hoy empezamos con esta programación televisiva para nuestros estudiantes de los Centros de Educación Básica Especial, que son nuestros chicos de entre 3 y 20 años, que tienen alguna discapacidad severa o una multidiscapacidad y que a partir de hoy van a poder tener este espacio en televisión, que complementa lo que teníamos ya montado en la plataforma web y a través del medio radial. Ahora, el horario va a ser todos los sábados a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Aprendo en Casa, esta educación básica, pero ¿qué podemos encontrar ahí, digámoslo así? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Sí, efectivamente, son todos los sábados a las 10 de la mañana. El programa que se ha armado tiene diversos recursos que lo que hacen es un poco recrear la dinámica de la escuela, habilitando espacios con cuentos y sesiones preparadas con actividades que son inherentes al hogar, porque como ustedes sabrán, la participación de la familia aquí es muy importante, ¿no? Entonces, lo que hemos buscado en esta propuesta es poder llevar recursos de la escuela al hogar para poder de esa manera generar experiencias de aprendizaje, pero también apoyando las actividades cotidianas de la casa, ¿no? Entonces, aquí van a haber espacios como el aseo personal, la alimentación, la organización de los espacios familiares y en esas dinámicas poder generar espacios de aprendizaje. Y además también hemos incorporado a esta secuencia un segmento para poder enseñar la lengua de señas, ¿no? Porque como mencionaba al inicio, estos chicos tienen también algunos multidiscapacidad y para ellos es importante poder conocer la lengua de señas desde temprano. Claro, para los niños en general, señor González, esta situación de pandemia, de no poder salir de casa, de recibir las clases a través de la televisión, el celular o la radio y no estar en contacto con sus compañeros, ha sido todo un reto y en muchos casos es bastante difícil de manejar al interior de algunos hogares de nuestro país. En este segmento que se inicia el día de hoy a las 10 de la mañana, ¿se tiene considerado también, por ejemplo, algún tipo de recomendación para los padres de familia para que puedan llevar a cabo en sus casas y de esta manera no solamente acercar la educación a sus hijos, sino también que la convivencia se lleve en ambientes mucho más positivos, por decirlo de alguna manera? Sí, eso es muy importante. Efectivamente, involucra también orientaciones a los padres de familia y la propuesta en general con la que hemos, como mencionas, reaccionado ante este contexto, involucra desde un inicio una parte vinculada a los padres de familia, brindándole orientaciones y también en algunos espacios, en programas directos con ellos para poder abordar este clima que se debe generar para atender a nuestros estudiantes dentro del espacio familiar. Ahora, entiendo que esto es para niños de inicial o estudiantes de inicial y primaria. Hemos dicho que empieza a las 10 de la mañana, ¿es un horario diferenciado? Es mi pregunta, ¿hasta qué hora va? Sí, es para los estudiantes de inicial y primaria, va de 10 a 10 y media, es una secuencia que tiene un ritmo específico para poder atender las necesidades particulares de ellos, ¿no? Ahora, además, sí, siga, por favor, siga, le pregunto. Y además también existen otros recursos que se han habilitado para poder atender a los estudiantes que tienen otras necesidades específicas, ¿no?
y que están dentro de las instituciones educativas de la básica regular. Entonces, ahí hemos podido, en esta pandemia, generar un banco de materiales adaptados que nos permite poder acondicionar recursos educativos también para ellos, ¿no? ¿Y estos recursos educativos dónde se encuentran? ¿En la plataforma Aprendo en Casa? Exactamente. Esos recursos educativos están disponibles en la plataforma Aprendo en Casa. Ahora, ¿tenemos alguna data de cuántos niños aproximadamente hay con discapacidad severa o multidiscapacidad, digamos, a nivel nacional? En los CEBES nosotros tenemos 15.000 estudiantes y en general la data es de 82.000 estudiantes aproximadamente que con algún tipo de discapacidad están matriculados dentro de las instituciones educativas públicas. ¿Y cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de alumnos que llegan a formar parte de la escuela regular? Porque claro, hay una normativa, pero necesariamente no sé si se cumple o es muy difícil implementarla. Sí, efectivamente. Ahí el porcentaje que nosotros tenemos, por decirlo, de cobertura es aproximadamente de un 40%, ¿no? Es lo que se estima. Y justamente lo que nosotros procuramos aquí es poder ampliar esa cobertura, ¿no? Ahora lo que encontramos son espacios en los que algunas familias que habitualmente no accedían a estos centros de educación, ahora sí lo están haciendo a través de las plataformas web o de radio. Entonces, también aprovecharíamos este espacio para poder invitarlos a poder concretar su matrícula, ¿no? Comunicarse con alguna UGEL para poder saber cuáles son los factores que de alguna manera limitan su matrícula a estos centros de educación. Claro, acabo yo de ingresar a la plataforma de Aprendo en Casa y observo que está inicial, primaria, secundaria y ahora aparece básica especial y también básica alternativa. ¿Podría señalarnos las diferencias entre estas dos últimas? Claro, en la plataforma encontramos el segmento de básica regular, ¿no? El segmento de la básica especial, que está dirigido a los servicios de PRITE, al programa PRITE, que es el programa que atiende a los niños entre 0 y 3 años, ¿no? Que son los niños que tienen alguna evidencia de posibilidad de tener alguna discapacidad o que ya la tienen. Y también están los CEBE, que es el público al que va dirigido el programa de televisión de hoy, y el programa de básica alternativa, que está dirigido a los estudiantes que tienen extraedad, ¿no? O sea, que no pudieron terminar por alguna razón el ciclo primaria-secundaria. Sí, que por alguna razón tienen una edad adicional a la normada para el grado en el que están cursando en este momento. Y veo también que en el apartado orientaciones hay información para las familias, como lo estamos evidenciando esta mañana, pero también para docentes, herramientas que proporcionen para este tiempo no presencial en la escuela. También para los directivos, dice, conoce las orientaciones para realizar la gestión escolar a distancia. O sea, es decir, para la SUGEL también, por ejemplo, hay todo un cuadro de indicaciones para todos los involucrados en materia de educación, desde la casa hasta las direcciones regionales. Sí, efectivamente. Aquí el tema ha sido poder dinamizar todo el sistema en esta lógica a distancia, y ahí los roles se han tratado de organizar tanto en las instancias de gestión descentralizada, que son la SUGEL, como dentro de la comunidad educativa, dentro de la propia escuela y las familias, ¿no? Ahora, si bien en la educación ha habido migración de la educación privada hacia la educación pública, digamos, en lo regular, ¿también ha habido ese tipo de migración en las instituciones educativas para los chicos con habilidades especiales? Sí, efectivamente. La oportunidad del traslado se abrió para ambos, ¿no? Sabiendo de que las familias podían tener esta necesidad, esa oportunidad se abrió para ambos. Hemos recibido 1.300 estudiantes con habilidades diferentes en esta ventana que se abrió para traslado de matrícula. ¿Y de cuántos alumnos estamos hablando en ese caso, señor González?
Son 1.300 estudiantes en general, como mencionaba, que se han trasladado de instituciones privadas a instituciones públicas que cuentan con alguna discapacidad. Muy bien, repitamos el horario entonces, a partir de las 10, después de diálogo abierto, entonces empieza este horario especial, digamos media hora, ¿no es cierto? Media hora en principio. Así es. Por ahora tenemos media hora, pero va a ser un espacio muy importante para poder complementar la propuesta que teníamos para los chicos y lo han estado esperando bastante. Entonces, invitamos a las familias a que puedan unirse y podamos generar acá un espacio nuevo de atención para todos. Muchas gracias. Paul González Oporto, director general de Servicios Educativos Especializados, DIGESE, del Ministerio de Educación. Pausa y regresamos. Luego. Bueno, el día de hoy se lleva a cabo un evento muy importante para Ayacucho con el hashtag Ayacucho Puede. Hoy, desde el mediodía hasta las 2 de la mañana de mañana domingo, se va a llevar a cabo una internetón, señores. El objetivo es que todos podamos colaborar, porque Ayacucho necesita con urgencia una planta de oxígeno y 200 balones. Para ello se ha estimado que el monto necesario es 1,5 millones de soles. Así es. Bueno, esta internetón empieza hoy al mediodía a través de las redes sociales. Para aquellos que quieran pasar un momento agradable, además de colaborar, por supuesto, porque esa es la idea, se van a presentar Kiko Rebata, la voz señorial de Ayacucho, Diosdado y Rodolfo Gaitán Castro, el baladista Daniel Lazo, el cantautor Max Castro, Dilio Galindo, voz de líder de antología que canta maravilloso, y el grupo de rock Cholo Power, entre otros artistas de la tierra de las 33 iglesias que van a participar hoy al mediodía. Ya saben, entonces, esta jornada solidaria, hashtag Ayacucho Puede. Conéctese vía Zoom, vía Facebook Live, es una transmisión en vivo ininterrumpida. Si usted quiere colaborar, en realidad todos deberíamos colaborar, tiene cuenta YAPE, tiene cuenta de ahorros del BCP y también código interbancario para que usted haga su transferencia rapidito desde su casa y así ayudar a Ayacucho, que nos necesita en este momento. El padre Salvador Piñeiro se ha encargado de ser la persona que ha hecho esta convocatoria a nivel nacional, lo viene anunciando hace varias semanas sobre la necesidad de Ayacucho de contar con esta planta de oxígeno. Recordemos que la Iglesia Católica en nuestro país ha tenido una participación importantísima para lograr estas jornadas de solidaridad y que sean exitosas, como ocurrió en Iquitos. Entonces, hagamos lo mismo por Ayacucho, ahora es el momento. Más adelante también lo vamos a revisar en otros puntos de nuestro país, porque también vamos a seguir hablando sobre ese tema. Pero ahora tenemos ya enlazado a Henry Bailón Calderón. Él es biólogo del Instituto Nacional de Salud, del INS. Vamos a hablar sobre un innovador tratamiento contra el COVID-19. Él nos lo va a explicar. ¿Qué tal, Henry Bailón? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Les hacemos llegar el saludo del equipo técnico del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, al cual pertenecemos, el equipo de investigación que estamos desarrollando este proyecto, que lo que busca es producir un posible tratamiento contra el COVID-19 utilizando una tecnología de nanoanticuerpos de camélido, de llama. Hablemos de Tito, por favor. Tito es esta llama peruana, así la han nombrado ustedes, y es justamente a quien se está utilizando para esta tecnología que lo que intenta es desarrollar un posible tratamiento para el COVID-19. Sí, así es. Tito es una llama que está con nosotros ya en el instituto hace un poco más de 5 años, y ha participado de una investigación previa donde implementamos la tecnología aquí en Perú de producir nanoanticuerpos de llama para aplicarlo a el diagnóstico y el tratamiento posible de algunas enfermedades, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? En un estudio anterior realizado en el Ministerio de Salud, en el INS, hemos producido nanoanticuerpos de Tito capaces de neutralizar toxinas del veneno de serpiente, porque un problema importante que tenemos aquí en el Perú es el ofidismo, las mordeduras por serpiente Botrops atrox.
Ok, pero Entonces, ¿qué es un nanoanticuerpo? ¿No es cierto? un nanoanticuerpo es una porción, es un pedacito de un anticuerpo especial que tienen los camélidos, que al igual que nosotros tienen los anticuerpos IgG o inmunoglobulinas normales, Ok. que son las moléculas de defensa que producen nuestras células, nuestros linfocitos. Entonces, a partir de ese anticuerpo total, una porción es la más importante, la que reconoce a los antígenos de los virus, de las bacterias, de los parásitos que nos causan enfermedades. Y lo que se busca en este proyecto es precisamente usar esos nanoanticuerpos para bloquear la unión del virus, del SARS-CoV-2, el coronavirus, a las células que infectan, ¿no? Porque el virus utiliza también una proteína que se llama proteína Spike o proteína S para reconocer a la célula, poder insertarse y poder infectarla y poder provocar la enfermedad. Si nosotros logramos, usando estos nanoanticuerpos, bloquear esa unión entre el virus y la célula, estaríamos evitando que los virus infecten demasiadas células y por lo tanto provoquen la enfermedad. Ahora, esto es posible gracias a que en Tito nosotros podemos inmunizar con el virus inactivado, como una especie de vacuna, y por lo tanto va a generar células de defensa, que son los linfocitos. Estas células tienen los genes o expresan los genes para los nanoanticuerpos contra el virus que estamos inmunizando o que estamos vacunando. Entonces, esos genes nosotros los llevamos al laboratorio, los clonamos para producir los nanoanticuerpos en el laboratorio, en bacterias, y poder hacer las pruebas de neutralización de la infección. ¿Sí? Usted decía... Ahora, es muy importante aclarar que este estudio tiene un alcance de poder producir los nanoanticuerpos y probar que funcionan o probar que son útiles para bloquear la infección de esta enfermedad, pero en cultivo de células y en un modelo animal. Hasta ahí, por el tiempo que va a durar el estudio, llega el alcance o lo que esperamos conseguir. Ya, si esto funciona bien, si este estudio tiene éxito, se puede realizar otros estudios que se llaman ensayos clínicos para hacer las pruebas o la utilidad en seres humanos, en personas. ¿En qué fase nos encontramos? ¿En la fase inicial? Sí, nos encontramos en la fase inicial preparatoria donde hemos cultivado el virus en el laboratorio, lo hemos inactivado, hemos hecho pruebas y analizado y purificado las partículas víricas para poder empezar a inmunizar, lo cual ya estamos preparando y en 6 meses tener resultados de este proyecto, ¿no? Y en 6 meses le entendí que recién se podría entonces hacer la prueba, así, en seres humanos. Si el estudio es exitoso, podría pasarse a una siguiente fase, que sería ensayos clínicos. Ahora, usted dice que se han generado nanoanticuerpos de Tito para neutralizar las mordeduras de serpiente. ¿Para qué otras enfermedades o casos clínicos también Tito ha sido de gran ayuda? Nosotros tenemos la experiencia previa del proyecto que comentamos en antivenenos. Aquí en el Perú, esta sería recién la segunda experiencia que tenemos para aplicar los nanoanticuerpos y basado en el estudio, en la experiencia que tenemos, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a tener éxito y por ahora son los 2 primeros estudios que están haciendo en Perú sobre nanoanticuerpos. Hay otros grupos también porque se debe resaltar que el proyecto de investigación es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud a través del INS, el financiamiento o el apoyo financiero de Concitec a través de Fondesit y también el apoyo técnico a través de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que nos apoyan, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Por qué de una llama? ¿Por qué Tito? Es que la llama es un camelio y los camélidos, como las llamas, las alpacas, camellos y dromedarios, también o vicuñas, tienen un anticuerpo especial. Además del anticuerpo normal que tenemos todos los mamíferos, como los humanos, tiene un anticuerpo especial que es un poco más pequeño. Pero de ese anticuerpo especial, que se llama anticuerpo de cadena pesada, que es un poco más pequeño, lo que nos interesa o lo que es de utilidad es la porción pequeñita que reconoce a los antígenos o los agentes extraños, que pueden ser componentes o proteínas de los virus, de las bacterias, de los parásitos que nos causan enfermedades. Entonces, lo que nos interesa siempre a los investigadores en todos los países es utilizar ese pedacito, fracción del anticuerpo especial de los camélidos, como la llama, para, por ejemplo, utilizarlo en el diagnóstico de una enfermedad
o en el tratamiento, al tratar de bloquear una infección, como es lo que queremos hacer ahora. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Henry Bailón, por habernos contado cómo van en esta investigación, todos los parabienes, por supuesto, porque eso va a redundar, obviamente, para todos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Henry Bailón Calderón, biólogo del Instituto Nacional de Salud. Vamos a hacer una pausa a las 9:42, regresamos en simultáneo por Radio Nacional, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, continuamos en Diálogo Abierto con mucha energía. Es sábado, recuérdenlo, señores. Y solamente antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, porque tiene que ver con esto, seamos solidarios el día de hoy, ¿no es cierto? Así que vamos a recordar lo que les estábamos diciendo hace unos momentos. Hoy es la Internetón para adquirir una planta de oxígeno para Ayacucho. Hashtag Ayacucho puede. Así que en cualquier momento vamos a poner un banner, ¿no es cierto?, con el número de YAPE para que puedan ustedes aportar. Hay YAPE, hay número de cuenta de ahorros del BCP y también el código interbancario para que si usted es de otra entidad pueda hacer su transferencia. Ayudemos a Ayacucho. El padre Salvador Piñero está haciendo la convocatoria todos estos días. Por favor, es importante que nos unamos como peruanos. Ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, es el cardenal Pedro Barreto. Le damos la bienvenida, cardenal. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. Gracias, muy buenos días. Y además con un tema muy similar, ¿no es cierto? Una planta de oxígeno para Junín. Adelante, padre. Muchas gracias, Carla y Perla. Un saludo muy cordial para ustedes. Efectivamente, la situación del oxígeno en el Perú es una necesidad urgente, una necesidad pública. Vivimos una calamidad nacional y también mundial, pero nosotros aquí en el Perú tenemos que ser muy conscientes que son más de 20.000 fallecidos víctimas por el COVID. Son más de 463.000 contagiados, muchos de ellos, varios miles, gracias a Dios, recuperados. Huancayo no es la excepción dentro del Perú, falta oxígeno y por tanto nosotros como sociedad civil organizada a través de la Mesa Interinstitucional de Reflexión y Acción por la Paz, Mira Paz, y el Arzobispado de Huancayo ha lanzado dos proyectos. Un proyecto es reactivar las plantas de oxígeno que están en la ciudad de Loroya, que es propiedad de la empresa Praxair, cuyo gerente general es el señor Julio Cáceres Uceda. Este proyecto le denominamos Respira Junín desde Loroya. Es posible que una de las dos plantas, al menos, la planta antigua como se llama, puede producir en un corto plazo, con una inversión aproximada de $200.000, una producción de más de 1.200 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos al día. Y hasta ahora no está produciendo. Al parecer, esta empresa tiene otro coronavirus, el coronavirus de la falta de transparencia, porque la sociedad civil organizada ha pedido al gobierno central en diversas instancias y a la misma empresa, mediante un diálogo respetuoso y claro, el que se conforme una comisión técnica para que pueda verificar la decisión de la empresa al decir esta planta de Loroya no puede funcionar. Y los técnicos de Mira Paz, de la sociedad civil organizada, incluso ingenieros mecánicos que trabajaron en la empresa y algún trabajador que ensambló la planta, afirman que sí es posible. Monseñor, ¿por qué les ha dicho, disculpe que lo interrumpa, pero ¿por qué les ha dicho que no puede funcionar? ¿Cuál es el argumento que les han dado para decir que no puede funcionar? No lo sabemos.
No lo sabemos porque el 22 de junio fue una comisión multidisciplinar nombrada por el Estado peruano y también apoyó la decisión de la empresa de decir que no produce, que no puede producir. Y esto realmente nos preocupa porque la empresa sistemáticamente no deja que técnicos neutrales, objetivos, puedan entrar a la planta. ¿Por qué no aceptan esto? Y esta súplica la venimos diciendo desde hace 30 días, mientras la gente está muriendo por la falta de oxígeno. Lo que nos está diciendo, Monseñor, es gravísimo. Lo hemos visto lamentablemente a lo largo de esta pandemia. Empresas que se han puesto de costado, empresas que no han terminado de entender que si no nos unimos no salimos de esta situación y que en el medio lo que está en juego son vidas humanas, señores, vidas humanas. Si no ponemos de nuestra parte, lo que van a originar algunas empresas, no sé si será el caso de Praxair, pero lo que va a originar es que gente no pueda vivir, que no tenga los recursos que se necesita para salir adelante de una situación crítica de salud. Entonces, esta pandemia nos está desnudando como seres humanos. Padre, entiendo que usted les ha enviado una serie de cartas solicitando que puedan dar una explicación o de pronto que puedan entrar estos técnicos neutrales para que hagan una evaluación a la planta. Hemos agotado hasta el extremo, primero, el diálogo. Segundo, la súplica. De hecho, tenemos que ponernos en esta actitud ante esta puerta de piedra, sin corazón, sin rostro humano, de la empresa Praxair, que pertenece a la empresa Linde, que es una transnacional. La Praxair está, de alguna manera, lucrando con el sufrimiento de la gente. ¿Por qué? Porque en realidad, en vez de ponerse al servicio de la comunidad, se sirve de la comunidad porque tiene el 80% del oxígeno medicinal en el Perú. Es un monopolio. Ok, y a las autoridades, Monseñor, ¿hay alguna autoridad a la que se pueda recurrir para que haya fiscalización respecto a ese tema? ¿Ustedes han acudido a alguna autoridad? Hemos agotado también el diálogo. Monseñor. Vamos a mejorar la comunicación con el Monseñor. Realmente es preocupante y es grave lo que él denuncia esta mañana en su calidad de cardenal. Él ha dicho que esta empresa, Praxair, que además tiene el 80% del oxígeno en el Perú, que es un monopolio, no está brindando oxígeno a quienes más lo necesitan. Dice textualmente el cardenal que ellos se han topado con una puerta de piedra, con una empresa sin corazón ni rostro humano, que Praxair está de alguna manera, lo ha dicho él con todas sus letras, lucrando con el sufrimiento de la gente. No hay oxígeno. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay un diálogo sincero, transparencia como se necesita en estos casos? Y a las autoridades, ¿qué se ha hecho al respecto? Justamente estábamos hablándole sobre eso y lamentablemente se cortó. Sí. Ahora, pero vamos a tratar de retomar. Las puertas y ventanas abiertas de diálogo abierto para que Julio Cáceres, que es el encargado de la planta, nos pueda dar su versión de los hechos, porque sería bueno también saber. Pero ya tenemos al cardenal. Cardenal, se nos está acabando el tiempo, pero usted mencionó que eran 2 puntos. Uno, reactivar la planta de oxígeno de La Oroya. ¿Y el otro punto cuál es? Es la campaña de Quiero vivir, me falta el oxígeno, que la sociedad civil organizada y el arzobispado de Huancayo ha lanzado el 22 de julio y a la fecha hemos nos han dado 1.400.000 soles. Esto es un milagro de la solidaridad y estamos por comprar 2 plantas de oxígeno a la Pontificia Universidad Católica, una de 20 metros cúbicos y otra de 10 metros cúbicos, para que el 15 de agosto estén en la ciudad de Huancayo y en 3 días, antes del 20 de agosto, están produciendo oxígeno medicinal. Uno en el Hospital Ola Begoya de Jauja y el otro en el Hospital Carrión de Huancayo. ¿Con qué? Sí, por favor. Tomar conciencia
de una dificultad. Digemit del MINSA, y gracias a Dios hemos hablado con la doctora Pilar Massetti y yo saludo su decisión porque hace una semana, si no fuera por su intervención, Digemit retrasaba la autorización de las plantas de oxígeno de la Pontificia Universidad Católica. Y además, ahora, ayer mismo, hablando con lo de la Pontificia Universidad Católica, el ingeniero David Chávez nos dijo, para sorpresa e indignación nuestra, que Digemit autorizó solamente las plantas de 5 metros cúbicos, pero que no ha aprobado. Pero yo quiero decir aquí al Perú y en el diálogo abierto que esas plantas llegarán aquí con o sin autorización de Digemit, porque son ellos los que realmente están entorpeciendo esta respuesta solidaria de la sociedad civil que quiere colaborar con el Estado a través de las plantas en 2 hospitales muy queridos y apreciados de la región Junín. Qué increíble lo que nos está contando esta mañana, monseñor. ¿Con qué autoridades se ha comunicado usted para ver el tema del oxígeno, para ver lo que está haciendo Praxair? Bueno, hay 2 aspectos. Uno más bien inmediato con la doctora Pilar Massetti, a quien saludo de manera especial, porque ella es la única en este tiempo que llevamos de suplicio, podríamos decir, porque vemos cómo las personas están muriendo por falta de oxígeno y por falta también de servicios médicos, que hay que reconocer que son heroicos los médicos y enfermeras y técnicos que están atendiendo. Ella realmente ya está enterada de esto que estoy diciendo. Y yo me alegro de haberme comunicado con ella antes de que suceda. Y lo último que quería decir, disculpen, estoy muy emocionado, muy indignado por un lado, pero tenemos que seguir tocando las puertas para suplicar que realmente la vida vale en el Perú. Y la vida es sagrada. Y quiero decir que la pregunta que se debe hacer, y se la he hecho yo al señor Julio Cáceres Uceda, ¿por qué no permite que comisiones técnicas de personas que han trabajado ahí puedan entrar a la planta para verificar si es verdad lo que dice la empresa de que es inviable, desaconsejable en la puesta en operación de la planta de Loroya? Así es, hay que recordar además que la Defensoría del Pueblo ha advertido ya y ha demandado al Poder Ejecutivo que se intervenga el negocio de la venta de oxígeno justamente para evitar especulación, para evitar acaparamiento, como ocurrió en Iquitos, donde un balón llegó a costar 4.000 soles en medio de una pandemia. Lo que nos está diciendo monseñor esta mañana va en esa misma línea, porque son 2 compañías las que tienen, digamos, que dominan el negocio de oxígeno con el sector salud en nuestro país, que tienen contrataciones con el Ministerio de Salud. Estamos hablando del INDE, justamente Praxair pertenece al INDE, que concentra el 80% y que tiene presencia en América, en Europa, en Asia, ¿no es cierto? Es una empresa a la que le va muy bien y que se encarga de suministrar oxígeno en las regiones más golpeadas por la pandemia. Entonces, acá necesitamos explicaciones, monseñor, y por supuesto nos sumamos a su pedido. No puede ser posible que por encima de la vida humana esté el negocio o la comercialización. Queremos en principio explicaciones y también que se tomen medidas porque estamos en un contexto de emergencia nacional, una emergencia que nos excede y que necesitamos que el oxígeno llegue, por favor, a las personas para que puedan recuperarse o por lo menos para que puedan luchar por sus propias vidas. Perla, si me permites, la cruzada Oxigenetón continúa. No, monseñor, no sé si nos podría dar más datos al respecto porque tal vez hay gente que todavía quiere cooperar con ustedes. Sí, la campaña continúa hasta el próximo domingo, pero el martes tendremos una asamblea de Mirapaz para ver si extendemos, porque también es urgente los balones de oxígeno. Si me permiten, una última cosa que quiero indicar, agradeciendo mucho a Radio Nacional, Diálogo Abierto, que produce Ricardo Alba Martínez. 2 cosas.
La Ley General de Salud, en el artículo 81 y 82, indica claramente que el gobierno central y el gobierno regional pueden intervenir esas plantas porque hay una necesidad pública. Estamos viviendo una calamidad pública. Segundo lugar, el esfuerzo que la sociedad civil organizada y la Iglesia dentro de ella quiere aportar la planta que produce 50 balones de oxígeno diario. Quedó clarísimo, monseñor. Sí. Lamentablemente lo tenemos que dejar. Usted ya sabe cómo es esto, pero le prometemos seguir conversando sobre el tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir porque son 10:01 y ya tiene que empezar Aprendo en Casa. Un saludo para Ricardo Alba, nuestro productor, que su cumpleaños es mañana. Nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Y ojo con este tema del oxígeno, porque el INDE concentra los procesos de venta de oxígeno medicinal destinados a hospitales del Ministerio de Salud y de Salud. Ojo con eso.